Soy Luz Helena Orozco, trabajo en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz, aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Procuraduría General de la República, la PGR, impugnó mediante una acción de inconstitucionalidad, la 2/2010, la reforma que había emprendido la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para incluir dentro de la figura del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Entonces, esta disposición, que antes estaba circunscrita a un hombre y una mujer, pasó a una definición que habla de una unión libre entre dos personas. Entonces, cuando se modificó la definición de matrimonio, esto, por una mera concatenación lógica, llevó a que también se abriera la puerta para que, como cónyuges, pudieran adoptar un menor. Y es así como llega el asunto. ¿Qué fue lo que dijo la Corte? La Corte centró la disputa en términos de derechos humanos. Básicamente, reconoció que la adopción es una institución civil en la cual se vela, obviamente, primordialmente, por el interés del menor y que no se puede tomar en cuenta que sea un derecho de los padres, ¿no? Eso por un lado. Sin embargo, el hecho de que no sea un derecho de los padres adoptar un niño no conlleva a que sea permisible en sí mismo tomar que la mera orientación sexual sea un obstáculo o un vicio en sí mismo para el desarrollo psicosocial del menor. Es decir, que no hay base normativa en nuestra Constitución que permita considerar que la adopción por parejas del mismo sexo sea nociva en sí misma para un menor de edad. Ese punto es realmente muy interesante, y la manera en la que la Suprema Corte lo abordó fue sosteniendo que el hecho de que haya efectivamente una discriminación a nivel de la sociedad no quiere decir que el legislador deba de reforzar ese prejuicio, ¿no? Y mucho menos que en sede constitucional un juez deba determinar que es una razón para considerar que la adopción va en contra del interés superior del menor. Es decir, nuestra labor como jueces constitucionales es ir echando abajo estos prejuicios y que no sea desde el derecho en donde se empiece a cuestionar a una persona sin base científica, únicamente en razón de su orientación sexual. De la misma manera, y este es un argumento interesante que hace la Corte, de la misma manera en que las familias pobres, ricas, católicas, con padres que tengan algún tipo de discapacidad, no acuden con el legislador a demostrar que son idóneos moralmente o que son aptos para ser adoptantes, de la misma manera no le podemos exigir a las parejas homosexuales que lo prueben, ¿de acuerdo? En todo caso, quien lo debería de garantizar sería quien sostiene que no lo pueden hacer. Lo que resulta falso del razonamiento de la PGR es justamente que parte de un cuestionamiento per se en razón de una orientación sexual, sin que haya ofrecido ningún tipo de evidencia empírica o de estudios científicos para respaldar su dicho. Las personas homosexuales tienen una sexualidad no reproductiva, entonces, ¿por qué se les tendría que permitir de alguna manera tener una familia si su sexualidad no se los permite, ¿no? Obviamente este argumento se cae en sí mismo porque entonces no se podrían permitir que adoptaran las parejas infértiles, cuya sexualidad tampoco tiene finalmente fines procreativos. Nuestro artículo 4 constitucional prevé explícitamente como una obligación por parte del Estado el proteger a la familia. Sin embargo, la manera en la que se entiende familia no es como un concepto jurídico, es más bien un concepto sociológico, es decir, se entiende familia como realidad social. Entonces, atendiendo a una interpretación evolutiva, ¿no?, precisamente del concepto, se parte de que no hay un modelo ideal padre, madre, hijos desde la Constitución, sino que las familias han variado y bueno, la Constitución a lo único que alude es que hay que proteger este vínculo familiar, esta institución, y sin embargo no está preestablecido cómo debe estar formada, ¿no?